¿Qué onda Warriors? Tal y como les había prometido, luego de haber subido mi review sobre el modo historia de KOF 15, traería mi review de todo lo demás. Daré mi opinión al respecto en diferentes apartados, los cuales pueden ver en pantalla, dando una puntuación para cada uno, sumándolas y dando una puntuación final entre roster, jugabilidad, música, galería, desbloqueables, online y gráficos, sumado al 5 de 10 del modo historia donde di mi opinión anteriormente. Esta es mi primera review en mi canal, así que es posible que me equivoque, pero lo haré lo mejor posible. Si les gusta este tipo de videos, puedo traerlo para otros juegos también. Vale aclarar que esta review no contendrá spoilers del modo historia, por lo que pueden verla tranquilos. Dicho esto, iniciemos con mi review definitiva sobre KOF 15. Roster. Si algo importa y mucho en los juegos de pelea, es el roster, la cantidad de personajes y quiénes son estos. En KOF 15 tenemos disponible 39 personajes en total, una cantidad aceptable, no la mejor, puesto que la entrega anterior contaba con más personajes inicialmente. Sin embargo, podemos obviar esto, ya que tenemos el cambio de cantidad por calidad. El eslogan de KOF 15 en todo este trayecto fue Shatter All Expectations, un eslogan bastante ambicioso. ¿Cumplió con él? La verdad es que solo una vez fue Shatter All Expectations, y fue con el regreso de Kano de 1999, ahora conocido como Kronen. Fuera de eso, llegaron al plantel personajes que se esperaban, muchos repitieron de KOF 14 y fueron reubicados en diferentes equipos. Cabe destacar también los regresos de personajes como Chizuru, Yashiro, Chris, Shermie, Ash y Elizabeth, pero todos estos se veían venir desde KOF 14, por lo que no fue una gran sorpresa. Sin embargo, sí fue una gran noticia para los fans de estos personajes. El roster está bastante equilibrado en cierta manera, tiene para todos los gustos, salvo por los fans de Kim, que se quedaron sin uno de los pilares de KOF en cada entrega. Sin embargo, no creo que la ausencia de Kim sea suficiente para bajar la calificación. Otros personajes igual de importantes se han ausentado en entregas anteriores, por lo que admiro la determinación del roster de KOF 15 de cortar varios regresos, tal y como lo hizo en su momento, por ejemplo, KOF 11, el cual, en mi opinión, tiene el mejor roster de toda la historia de KOF. Pero volviendo a KOF 15, el roster de KOF 15 no es tan ambicioso como SNK lo hace ver, pero tampoco es tan malo como algunos fans piensan. Está un poco desequilibrado en cuanto a representación por saga, siendo la saga de Ash la más castigada, además de que hay una gran ausencia de personajes pesados. Personajes como Goro, Chang o el mismo Xanadu, que debutó en KOF 14, se ausentan en esta entrega. En su lugar tenemos al King of Dinosaur, Antonov y Máxima. Ralph y Clark siento que son semi pesados. En fin, siento que con el agregado de los DLC quedará un roster aún más completo y con diferentes estilos de pelea totalmente marcados para los diferentes gustos. Es el primer KOF con todos los protagonistas de las sagas, todos con sus respectivos rivales. Para mí, el roster de KOF 15 es un 8 de 10. La calidad está bien, pero faltó quizás un poco más de cantidad y sería perfecto. Pasemos al apartado de jugabilidad. La jugabilidad en KOF 15 es muy buena y me atrevería a decir que es de las mejores en mucho tiempo. El hecho de recuperar los movimientos especiales X sin entrar en modo max como solía hacer KOF 13 fue un acierto enorme. El modo max clásico ahora toma 2 barras activarlo, lo que hace que muy pocos recurran a él, ya que no se ven tantos combos infinitos en modo max como en KOF 14, y eso es para celebrar. El Max Quick sirve muy bien para los experimentados, hace que sus combos se luzcan lo justo y necesario. El combo Rush ha sido bufeado para los principiantes, haciendo que pueda realizar el Max o el Climax a elección cuando se realiza, algo que siempre fue criticado, pero yo siento que está bien, pues si eres experimentado es difícil que logren atraparte con un combo Rush, además de que el daño está bien, no quita demasiado. Quita lo correspondiente a las barras que gastas y menos inclusive. El Shatter Strike es una mecánica interesante, aunque algo molesta. Yo todavía no termino de encontrarle utilidad, salvo de salvarte cuando estás arrinconado. También se agradece y mucho el regreso de las taunts o burlas de los personajes. Este KOF en jugabilidad hace que los combates sean más dinámicos,
diferentes y sobre todo parejos. Ahora no está nada dicho hasta el final. Anteriormente en KOF 14 sabías que el que sabe combos en modo max ganaría automáticamente. Ahora no es suficiente, debes saber cubrirte y saber castigar los errores. He visto gente que sin saber combos largos gana combates con combos cortos contra gente que sí sabe combos muy largos. Este modo de gameplay me hace recordar a KOF 98 con una mezcla de KOF 13 y obviamente una pizca de KOF 14, bastante bien distribuido. Es muy adictivo y en ningún momento te hace ver derrotado al 100%, sientes que tienes oportunidad en todo momento, por lo que vuelves a repetir una y otra vez los combates. Por más que termines perdiendo, lo disfrutas. Tiene algunas fallas, como por ejemplo esto: a veces ruedas para ir detrás del oponente y este te castiga de igual manera, o cuando haces un especial prácticamente eres invulnerable, pasándose por ya saben dónde los ataques. Son cosas que podrían pulirse quizás con una actualización. En fin, mi puntaje para la jugabilidad de KOF 15 es de 9 de 10, casi perfecta. Si no fuera por esos pequeños errores que les comenté, le habría puesto un 10 sin lugar a dudas. Música. Es por lejos el KOF con el mejor apartado musical, no solo teniendo toda la banda sonora disponible desde KOF 94 hasta KOF 15, sino que también puedes escucharla en cualquier momento desde el jukebox y personalizar los escenarios o menús para que suene lo que tú quieras en lugar de la predeterminada de KOF 15. Es perfecta, o casi, ya que lamentablemente no cuenta con las versiones AST, solo están disponibles los OST. Además, sería perfecta si tuviera todo el soundtrack de KOF, incluyendo los Maximum Impact y los Howling Blood. Ahí sí sería perfecta y espectacular. También es un gran detalle que traiga otros temas de juegos de SNK como Samsho o Fatal Fury por ejemplo. En fin, es casi perfecta, sin dudas el primer lugar en banda sonora de la franquicia, teniendo temas épicos como el del Gao Team, Cronen Team, Ash Team, Secret Treasures Team, Super Heroine Team o el Ikari Team. La gran mayoría de los nuevos temas de KOF 15 son muy buenos. Esto, agregado al regreso de todo el Lost de anteriores entregas, hacen que sin dudas su calificación sea 9 de 10, casi perfecta, debido a lo comentado anteriormente. Faltan las AST y los OST de los spin-off para ser perfecto. Galería. Seguimos con la galería, si es que la podemos llamar así, porque esto que nos ofrecen en KOF 15 no es una galería. Es una lista de reproducción de los endings. Muy, pero muy flojo el apartado de galería en KOF 15. En KOF 14 teníamos decenas y decenas de imágenes artworks de diferentes entregas para desbloquear, haciendo que sea una galería rica, dándonos en gran calidad mucho material. Pero en KOF 15 solo están los endings y las voces. No digo que repitan ni vuelvan a agregar las imágenes artworks que tuvimos en KOF 14, sino que se hubieran esforzado un poquito y podrían traernos al menos unas 50 imágenes para desbloquear. Por ejemplo, estos diseños rechazados que está publicando SNK, ¿por qué no agregarlos al juego? Ilustraciones de Masami Obari, estas ilustraciones que venían con una mini descripción luego de cada tráiler, los renders de los personajes de KOF 15, inclusive agregar algunos fanarts hechos por los fans. Si se lo proponían, podían tener algo bonito. Tanto secretismo de SNK para no enseñar la galería cuando está prácticamente vacía. Se agradece el hecho de que los endings especiales ahora no sean más que una imagen estática y tengan voces y diálogos, cosa que también podrían haber hecho en los endings de cada equipo, agregar las voces. Pero en fin, la galería deja mucho que desear. Esto no puede llamarse galería, es una lista de reproducción de endings y voces, y ya está. Le doy un 5 de 10, al igual que el modo historia. La prioridad de SNK no es lo que contiene el juego en sí, sino que la jugabilidad y el online estén bien. Desbloqueables. Ya visto el apartado de galería, pasemos a la subcategoría de desbloqueables. El roster ya viene completo, no hay para desbloquear personajes, ni siquiera los bosses. Aún no entiendo por qué por lo menos Reverse no es jugable. Entiendo que Otoma Raga no lo sea, pero Reverse tranquilamente podía ser jugable. No desentona tanto con el resto de los luchadores,
así que no hay personajes para desbloquear. Podemos desbloquear una gran cantidad de endings, eso es bastante bueno, nos mantiene horas y horas jugando para tenerlos a todos. Esto también se suma al desbloqueo de la música, ya que un ending especial equivale a todo el soundtrack de un KOF, además de los 2 soundtracks especiales de SNK y Neo Geo. Una vez finalizas eso, puedes seguir con los trials, los cuales tienen una dificultad no imposible, pero sí difícil y desafiante. Por cada trial que hagas, consigues un título, por lo que querrás hacerte con todos si quieres platinarlo en PlayStation, pues uno de los trofeos es obtener 50 títulos. Por otro lado, los trofeos del apartado online no son difíciles, la verdad que jugando y siendo constantes se logran, siendo el de llegar a rango 16 el más difícil de todos. Ya no hay acumulativos y se agradece, como en KOF 14 donde debía jugar 100 peleas en los diferentes modos. Ahora el acumulativo máximo es el trofeo de lograr 30 victorias en Ranked, algo no muy difícil, o sea, hasta yo lo he conseguido, ustedes también pueden. Los demás trofeos son de cosas acumulativas, pero sencillas, haz Climax, gana el modo historia con todos los equipos, etc. Siendo los más complicados los de hacer Climax Cancel y Advanced Cancel. Más que nada no complicados, sino que llevan su tiempo, pero a la larga se consiguen. En fin, en el apartado desbloqueables, pese a no tener la galería, KOF 15 te ofrece horas y horas de juego si quieres hacerte con todo dentro del juego, además de conseguir los trofeos en la versión de PlayStation para así platinarlo. Le doy un 8 de 10 en cuanto a desbloqueables refiere, bastante entretenido y ha despertado mi modo coleccionista. Online. Ligado al punto anterior, pasemos a hablar del online, uno de los apartados que más importan en un juego de peleas actual. ¿El online de esta entrega es bueno? No solo bueno, es buenísimo. Desde la beta, el Rollback Netcode hacía de las suyas y nos ofrecía una experiencia online increíble. Literalmente en toda mi experiencia jugando online no tuve un solo combate que sea injugable. Obviamente, como todo, dependiendo del internet de la gente, puede ir con más o menos delay, pero no es injugable. En ningún momento el juego se queda tildado o se para. El juego muestra 5 tipos diferentes de online, del nivel 1 al 5, siendo el nivel 5 la mejor conexión posible. Me he enfrentado a muchos de nivel 1 y es jugable sinceramente. Pasemos a hablar de los diferentes apartados que nos ofrece el modo online. Tenemos el modo Ranked, un sistema de modo de juego interesante que nos enfrenta en el clásico combate de 3 vs 3, en el cual podemos optar por una revancha luego de finalizado el primer combate. El ganador del combate obtiene una, o a veces 2, estrellas al triunfar, mientras que el perdedor pierde una estrella, nunca pierde 2. Similar al formato de estrellas de Yu-Gi-Oh! Para aquellos que han visto la serie, si te quedas sin estrellas vas al reino de las sombras. Ok, no, pero sí tomas una estrella de tu oponente o la pierdes. Al iniciar este modo juegas 3 combates contra la CPU para que te dé un rango inicial en base a tus victorias. Luego es ir luchando contra jugadores hasta lograr obtener 5 estrellas y subir de rango. Cuando llegas al nivel 15 debes hacer una prueba y lograr triunfar en 3 combates de 5 para avanzar al rango 16. Si pierdes, vuelves a bajar al 14. Más adelante no sé qué hay, pues me he quedado en rango 17, con eso me basta y sobra. Pero tengo entendido que hay rango campeón y demás rangos nivel dios. Luego tenemos el apartado de salas, el cual ha sufrido un downgrade respecto a su antecesor. Ya no podemos tener combates simultáneos en una misma sala como en KOF 14. Lamentablemente solo podrá haber un combate por sala y los demás deberán esperar, algo que sin dudas baja puntos, pues ese formato de KOF 14 estaba interesante para el que no quería esperar. En el formato de salas existen 4 tipos: el clásico por equipos, individual, por grupo y reclutamiento. También hay un modo entrenamiento online, por si tienes un maestro que quiere enseñarte cosas, es bastante útil. Así que bien, el online funciona de 10, no hay quejas en ese aspecto. Sería perfecto si la sala pudiera tener varios combates a la vez, pues es una sala al fin y al cabo, pero no, lamentablemente. Así que le doy un 9 de 10, casi perfecto nuevamente. Y finalmente tenemos el último apartado de esta review, los gráficos.
algo que ha sido muy criticado en la entrega anterior. En esta entrega ha mejorado y bastante respecto a KOF 14. En la anterior entrega utilizaron un motor gráfico propio y en KOF 15 el motor es el Unreal Engine 4, marcando una gran mejoría. Los personajes lucen muy bien, tienen colores más vivos, el rostro de estos provoca emociones, no como en la anterior entrega, los cabellos lucen mucho mejor y muchos personajes han sido pulidos. Los escenarios tienen bastante vida y no están estáticos. Quizás mi única crítica y que todavía no me termina de cerrar es el efecto de los poderes en algunos personajes, por ejemplo el Power Geyser de Terry o los ataques de energía en sí, como los de Ryo, Yuri o Robert, no me terminan de cerrar. Pero luego ataques como los de Yunei, Benimaru, Elizabeth o los personajes que controlan el fuego se ven bastante bien. En fin, para mí los gráficos en esta entrega están bastante bien. No super ultra HD como podría ser un Dead or Alive por ejemplo, pero sí es bastante aceptable y queda bien con el juego. Le doy un 8 de 10. Y con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por ver hasta aquí. Bien, repasemos los resultados. Aquí están todos en pantalla. Historia 5, roster 8, jugabilidad 9, música 9, galería 5, desbloqueables 8, online 9 y gráficos 8. Sumando y dividiendo, mi calificación final para KOF 15 es 7,6. Redondeando siempre para arriba sería un 8. Yo creo que está bien, es un número bastante aceptable. Cumple muy bien con varios aspectos, pero defrauda y mucho en otros apartados. Es como que contrasta demasiado, o es demasiado bueno o es demasiado malo. No hay un término medio para ninguna categoría. En conclusión, KOF 15 es un juego que sin dudas entrará en el top 5 de mejores KOF de la historia. Su jugabilidad, roster, online y música son espectaculares. La pasarás muy bien jugando con tus amigos, familiares o en solitario online. Pero el otro lado de la cara de la moneda habla de su apresurada y triste historia. Una historia que pareciera que se hizo rápidamente y sin ganas, dejando subtramas en la nada, como la de Nelson con Nest, la de los tesoros sagrados con Orochi, salvo por el Hero Team y el Rival Team, ninguno de los demás equipos tiene relevancia en la historia. Podrían ser reemplazados por otros equipos en la historia y no cambiaría nada de la historia principal. ¿Dónde quedaron esos endings de KOF 2000, donde Takuma detenía el cañoncero que iba a impactar en King? El ending de KOF 11 donde Ash le roba el tesoro sagrado al mismísimo Yori dejándolo sin llamas. Lamentablemente cada vez importa menos la historia en los videojuegos de pelea. Cada vez se esfuerzan menos y les traigo malas noticias en este aspecto para finalizar la review. En una entrevista reciente se ha confirmado que la saga de Yunei ha finalizado en este KOF 15. No habrá KOF 16 con Yunei como protagonista. Esto fue todo, ya está. Sin dudas, la saga de Yunei es la peor saga de todas a nivel historia. Una lástima que haya terminado así, cuando se quería hacer una trilogía. Al parecer, hubo un cambio de planes y le quisieron dar un cierre definitivo y apresurado. Esto puede deberse a los nuevos inversionistas de SNK, que pasaron de ser chinos al nuevo árabe. KOF 16 entonces en teoría iniciaría una nueva historia. La saga de Yunei ha llegado a su fin. Esperemos que próximamente se aborde una mejor historia y más personajes tengan relevancia en la misma. En fin, si planeas comprarte KOF 15, hazlo sin dudas como juego casual y para las retas, como decimos. Es excelente y no te va a defraudar, muy divertido y adictivo, sin dudas uno de los mejores KOF en ese aspecto. Pero si lo que buscas es un buen juego de peleas con buena historia, por aquí no es. En fin, espero que les haya gustado este formato de video. El próximo video que vendrá al canal será la ficha de personaje de Yunei. Espérenla próximamente y estén atentos al canal para la encuesta de quién será la próxima ficha de personaje. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima.
En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.